Buenos días para todos, sean bienvenidos. Mi nombre es Jaime Andrés Pulido Granados. Soy ingeniero agrónomo de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Actualmente me desempeño como asesor en nutrición vegetal para la empresa Ingeplan SAS en la zona Sabana Centro Oriente. En esta oportunidad vamos a hablar sobre principios para fertirriego y fertilización en drench en cultivos de alto rendimiento, enfocados en la tecnología Polyphos Plan. Bueno, iniciamos hablando como sobre algunas características del sistema de fertirriego. Entonces, la fertilización por fertirriego es la unión de dos de las labores más importantes que se pueden presentar en un cultivo, como es el aporte hídrico y el aporte nutricional, los dos balanceados adecuadamente. Algunas de las ventajas que nos presenta el sistema de fertirriego es que mejora el potencial del cultivo teniendo en cuenta el tipo de suelo y la tecnología usada. Hablemos de tecnología usada en cuanto a las materias que vamos a utilizar para fertilización, así como el sistema de riego que vamos a utilizar para nuestro cultivo. Facilita el manejo de arbences, presenta una mayor eficiencia en el aporte de nutrientes al cultivo. Es una de las ventajas bien importantes y ahorita más adelante veremos cuál es la diferencia de utilizar una fertilización por fertirriego y la fertilización convencional. Nos permite una fertilización ajustada a cada etapa nutricional. Entonces es muy importante cuando tenemos cultivos que tienen diferentes etapas fenológicas poder ajustar estos aportes nutricionales para sacar el máximo provecho o el máximo potencial del cultivo. Es una aplicación dirigida y uniforme. Esta es otra de las ventajas importantes, ya que lo que buscamos en la agricultura de precisión es que el cultivo siempre sea uniforme, con el objetivo de alcanzar ese potencial o ese potencial propuesto inicialmente de producción. Y reduce costos de aplicación de fertilizantes frente a otro tipo de aplicaciones como foliares, como edáficas. Vamos a requerir menor mano de obra con el sistema de fertirriego. Bueno, entonces como dijimos inicialmente, es la unión de dos de las labores más importantes o determinantes que puede tener un cultivo. Entonces hablamos inicialmente del riego y de la importancia del riego. El riego es una labor cuyo objetivo es mantener una condición hídrica adecuada para un buen desarrollo del cultivo. Es así como observamos que el riego en un suelo podemos encontrar tres condiciones: un suelo saturado, un suelo a capacidad de campo y un suelo seco. Un suelo saturado es aquel que ha sobrepasado su capacidad de retención de agua y pues digamos que esto nos va a traer consecuencias negativas tanto nutricionalmente como físicamente para el cultivo. Lo ideal es un suelo a capacidad de campo, donde tenemos el aporte hídrico suficiente para mantener una solución nutritiva que la planta puede absorber. Y un suelo seco. Este suelo seco tampoco es lo deseado, debido a que pues la planta va a sufrir o se va a generar un estrés hídrico que va a afectar significativamente el potencial de producción de la planta. Agronómicamente hablamos de tres puntos que debemos tener en cuenta para tomar una decisión de riego. Entonces hablamos de este punto de marchitez permanente. Hablamos de un punto a capacidad de campo y un punto de saturación. Este punto de marchitez permanente es el punto en el cual las plantas empiezan a tener problemas para absorber o para tomar el recurso hídrico del suelo. A capacidad de campo, como ya lo mencionamos anteriormente, es el punto adecuado y deseado para un buen desarrollo del cultivo. Y saturación es el otro extremo, en donde tampoco debemos llegar debido a que podemos generar condiciones de encharcamiento, de anegación, y por lo tanto pues vamos a generar apoxia en las raíces y muerte de la planta, así como lavados de las sales del suelo.
Bueno, pero entonces debemos tener en cuenta otras características que son importantes, no solamente estas tres condiciones del suelo, sino que estas tres condiciones del suelo pueden variar dependiendo del tipo de suelo que nosotros estemos manejando. Entonces, como observamos en esta gráfica, a medida que las texturas se van haciendo más finas, a suelos más arcillosos, la capacidad de mantener o de llegar a ese punto de marchitez permanente es mucho más rápida, ¿sí? Por lo tanto, debemos ser mucho más precisos en la aplicación de riegos, debido a que si bajamos el contenido de humedad, como lo vemos acá en el eje Y, vamos a llegar mucho más rápido a un punto de marchitez permanente en suelos con texturas más finas. Sin embargo, pues tenemos algunas herramientas de las cuales nos podemos valer para tomar decisiones de riego. Entonces, acá una de las herramientas que son importantes y que son deseables que deberíamos tener para tomar esas decisiones de riego, y es el uso de las presiones del agua en el suelo. Entonces, como observamos, a medida que un suelo se va secando, va aumentando la presión. El objetivo o la idea es que nosotros tengamos el suelo en capacidad de campo, pero tenemos un rango en el cual nosotros deberíamos tomar decisiones de riego. En el dado caso que sobrepasemos un suelo semiseco y lleguemos a un suelo seco, ya vamos a tener afectaciones importantes en el cultivo. Entonces, inicialmente hablamos de estas condiciones o de la importancia de mantener un riego adecuado en el suelo. Acá en esta gráfica observamos en el eje Y la humedad del suelo en centímetros cúbicos de agua por centímetros cúbicos de suelo, y cómo a medida que va bajando ese contenido de humedad en el suelo, va aumentando esa tensión de agua en el mismo. Eso quiere decir que en estos puntos donde hay mayor tensión de agua en el suelo, para la planta va a ser mucho más difícil lograr absorber el agua que necesita, y pues por lo tanto la solución nutritiva. Esto nos va a generar un desgaste porque hay un mayor gasto energético por parte de la planta para poder tomar, llegando al punto en que la planta ya no puede tomar esa agua, y pues por lo tanto se va a generar una muerte del cultivo. El objetivo de un buen riego es mantener un estatus o un estado hídrico del cultivo. Entonces, ya observamos inicialmente que el suelo juega un papel determinante, pero existen otros aspectos importantes que debemos tener en cuenta en el momento de tomar una decisión de riego. Y es como vemos acá en la imagen, aunque es un lote que está está cerca, o sea, es un suelo similar, existen partes en donde el estatus hídrico del cultivo no es el deseado. ¿Por qué? Porque pues existen condiciones medioambientales, condiciones de sistemas de riego, ¿sí?, que no son homogéneos y por lo tanto pues nos van a generar diferencias en el estado hídrico del cultivo. Esto nos genera un cultivo desuniforme y por lo tanto un bajón en el rendimiento o en la productividad del cultivo. Como les decía, hay que mantener o hay que también tener en cuenta los parámetros climáticos. Entonces es acá donde entra la evapotranspiración del cultivo. Entonces es la cantidad de agua que pierde el cultivo por transpiración y la cantidad de agua que se pierde en el suelo por evaporación. En esta fórmula se tiene en cuenta un K sub C y una evapotranspiración de un cultivo de referencia. Acá en esta evapotranspiración de cultivo de referencia se tienen en cuenta parámetros climáticos, y en este coeficiente del cultivo se tienen en cuenta variables o características específicas del cultivo, teniendo en general un resultado o un dato que nos envuelve estos parámetros climáticos y el comportamiento del cultivo. Bueno, como les decía, ya hablamos de la primera labor, que fue el riego. Ahora vamos a hablar de la segunda labor para englobar lo que es la fertilización por fertirriego, y es la nutrición, la fertilización. Entonces hablamos que la nutrición
es el aporte de elementos, nutrientes que la planta necesita para eh, cumplir sus funciones fisiológicas y para pues, llegar a la producción que nosotros requerimos. Esta necesidad de fertilización se ve dada o se ve afectada por el requerimiento de la planta. Estos requerimientos de la planta hacen referencia a las curvas de absorción de nutrientes principalmente, que son digamos que otras de las herramientas que nosotros debemos utilizar, menos el suministro del suelo. Por medio de un análisis de suelo revisamos qué es lo que tenemos en el suelo, pero vemos un factor que multiplica, que es el factor F. Por lo tanto, este factor es indispensable para obtener este dato de necesidad de fertilización. ¿Pero qué es ese factor F? Ese factor F es la eficiencia del uso de los fertilizantes. Entonces, esa eficiencia del uso de los fertilizantes depende también de diferentes condiciones medioambientales y de las fuentes que nosotros vayamos a utilizar. Entonces, hablamos de condiciones como un pH del suelo. Entonces, por lo menos si hablamos de un fósforo tiene un rango de máxima disponibilidad que es muy reducido. Ahorita más adelante vamos a revisar un poco más en profundidad qué sucede con este elemento en el suelo. Prácticas de conservación del suelo. Entonces acá hablamos más sobre todo de las condiciones físicas del suelo. Momento de aplicación del fertilizante. Acá hablamos principalmente de en qué etapa fenológica o qué condiciones están dadas para la aplicación de un fertilizante, para digamos lograr tomar la mejor decisión de qué fuente o de qué elemento aplicar. Modo de aplicación del fertilizante. Entonces tenemos aplicación sólida al suelo, aplicación líquida al suelo y aplicación foliar. La aplicación sólida al suelo es mucho más lenta, es de más preventiva. Una aplicación líquida al suelo, pues que entra directamente a ser parte de la solución nutritiva con una alta solubilidad y pues digamos que nos va a favorecer un poco más la corrección de deficiencias. Y una aplicación foliar que es rápida y correctiva. Esta aplicación foliar se puede realizar en sistemas de fertirriego, sin embargo no reemplaza estas aplicaciones. La fertilización de base no puede ser reemplazada por una fertilización foliar, debido a que esta fertilización foliar va enfocada a corregir problemas puntuales. Y otras dos características que son muy importantes es la fuente de fertilizante que vamos a utilizar y la calidad del agua del riego. Acá tenemos esta tabla de la eficiencia que tienen los fertilizantes, hablemos de NPK, con los diferentes sistemas de aplicación. Entonces observamos una aplicación convencional, hablemos del fósforo de 10 a 20% de eficiencia en una aplicación convencional, mientras que en fertirriego podemos llegar hasta un 35%. Entonces esto es bien significativo, sobre todo si hablamos de suelos del trópico, donde tenemos altas saturaciones de aluminio y donde el fósforo se fija de manera muy sencilla. Entonces acá vamos a hablar específicamente del fósforo. Quería mostrarles este gráfico para observar sobre todo esto, rango de máxima disponibilidad de fósforo con respecto al pH del suelo. Entonces observamos que la máxima disponibilidad de fósforo la encontramos entre 6.5 a 7.5 aproximadamente. Hacia arriba, o sea, con un suelo más alcalino, vamos a generar una precipitación del fósforo por presencia de calcio. Entonces, la aparición de fosfatos tricálcicos que son insolubles, que se precipitan.
Y cuando tenemos pHs inferiores a 6.5 ya empezamos a tener una leve fijación de fósforo por aluminio y mucho más ácida una fijación por hierro. Esto es uno de los principales problemas que nosotros tenemos, sobre todo cuando hablamos de suelos a alturas significativas donde la acidez es donde la acidez es alta y tenemos saturaciones muy altas de aluminio. Entonces hablamos de saturaciones hablamos de saturaciones del 20%. Entonces esas saturaciones ya nos van a fijar bastante fósforo. Entonces hablamos ahora de qué son los polifosfatos. En la naturaleza la mayoría del fósforo está en forma inorgánica. Entonces lo encontramos como HPO4. Este fósforo reacciona muy fácil, como le dije, en estas condiciones de pH y por lo tanto es de fácil precipitación. Sin embargo, existen los polifosfatos. Los polifosfatos son polímeros formados a partir de unidades estructurales tetraédricas, o sea, unidas entre sí por enlaces fosfohidruros de alta energía. Entonces, enlaces que no se rompen tan fácil. Y estos polifosfatos nos presentan, digamos que algunas características o beneficios en cuanto a la eficiencia de fósforo en el suelo. Entonces hablamos primero que 3/4 partes del fósforo que está presente es como polímeros en cadenas. O sea, de esta manera, fósforo que no va a reaccionar con calcio ni con aluminio ni hierro. El fósforo restante, o sea el cuarto restante, está presente como ortofosfato, inmediatamente disponible para la planta. La forma en cómo la planta toma el fósforo es en forma de ortofosfato. Segundo, las cadenas de fosfato se pueden descomponer en moléculas simples de fosfatos por enzimas producidas por microorganismos del suelo y las raíces de las plantas. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a tener una liberación lenta de este polifosfato en ortofosfato y la planta lo va a tomar. Por lo tanto, no se va a fijar y va a tener un contenido o una disposición de fósforo a medida que vaya generándose estas reacciones. Parte del polifosfato se descompone sin la presencia de las enzimas. Entonces hablamos de ese fósforo, de ese ortofosfato que viene directamente aprovechable para las plantas. Como los fertilizantes polifosfato contienen una combinación de ortofosfato y polifosfato, las plantas son capaces de utilizar esta fuente de fertilizante muy efectivamente. Entonces ya lo explicamos. Entonces hay una liberación lenta de estas cadenas de estos polímeros a ortofosfato que la planta va a poder aprovechar para todo su metabolismo y pues todas sus funciones fisiológicas. Acá hacemos una comparación de dos de los fertilizantes utilizados en fertirriego, que son importantes fuentes de fósforo como es el MAP y el DAP, ¿sí? Entonces su efectividad depende del pH, tal y como lo veíamos en la gráfica. ¿Por qué? Porque son ortofosfatos. Se puede fijar o precipitar el fósforo. Y tenemos los polifosfatos. Su efectividad no depende del pH. Algo que también nosotros debemos, digamos que tener en cuenta es que estos polifosfatos producen un efecto buffer. Esto quiere decir que mantienen un pH, regulan un pH y por lo tanto no son tan sensibles a las condiciones de pH como lo puede ser un MAP y un DAP. Mantiene el fósforo disponible. Teniendo en cuenta la información anterior, Ingeplan, desde su departamento de innovación, ha generado la tecnología Polyfosplan. Entonces, ¿qué es la tecnología Polyfosplan? Son complejos balanceados de polifosfatos de amonio y potasio.
forman un equilibrio en las relaciones ácido-base generando un buffer que permite que el fósforo permanezca en sus formas disponibles para la planta. Entonces, ahorita vamos a ver tres productos que son que han tenido una muy buena respuesta en campo a base de polifosfatos, enfocados a diferentes etapas de producción, a diferentes etapas fenológicas más específicamente, de desarrollo y de producción. El nitrógeno y potasio como iones acompañantes de alta concentración favorece la estabilidad del producto. Entonces son productos muy estables con una alta solubilidad, muy eficientes para el uso por fertirriego. Entonces hablamos inicialmente de Irriplan Rice Fos y Irriplan Rice Flor Inicio. Estos son dos fertilizantes que por su composición favorecen etapas de desarrollo inicial. Entonces hablamos etapas de desarrollo de raíces, etapas de desarrollo de máxima división celular por ese contenido balanceado de nutrientes. Los dos vienen con un fósforo asimilable a base de polifosfatos, por lo cual digamos que son muy eficientes fuentes de fósforo en la aplicación por fertirriego. Y hablamos de Irriplan Frutoplan Producción. Entonces, Irriplan Frutoplan Producción es un producto que también, por su balance, hablamos de 40% de potasio y un balance de fósforo, potasio, magnesio y azufre que favorece etapas de traslocación y por lo tanto tiene una muy buena respuesta en producción de los cultivos. Bueno, entonces ahora vamos a seguir hablando de cuáles son las cosas, cuáles son los tips que nosotros debemos tener en cuenta cuando vamos a realizar una fórmula nutricional para un fertirriego. Entonces hablamos que los fertilizantes son sales. Las sales están compuestas por un anión y por un catión principalmente, pero entonces debemos tener en cuenta que existen sales que no tienen las características para ser aplicadas por fertirriego. Entonces hablamos por lo menos de un carbonato de calcio, el cual no tiene la solubilidad para ser manejado por un sistema de fertirriego. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta qué tipo de sales son las que nos van a presentar solubilidad para manejar el sistema de riego. Esto digamos que nos va a favorecer porque no nos van a generar daños en el sistema de riego o tapar goteros, y segundo, no nos van a generar cortes con otros fertilizantes. Entonces hablamos por lo menos de las sales más comúnmente utilizadas. Entonces hablamos de un cloruro de potasio, hablamos de un nitrato de calcio, que es la fuente de calcio generalmente más utilizada, hablamos de sulfatos, sulfato de magnesio, y hablamos de un sulfato de potasio, que son fuentes que se utilizan muy comúnmente en el manejo por fertirriego. Ya teniendo en cuenta esto, ya sabiendo qué tipo de sales son las que nosotros podemos utilizar para el manejo por fertirriego, también es indispensable que aprendamos qué tipo de fertilizantes no son compatibles. Entonces observamos para el caso del nitrato de calcio que no es compatible con el sulfato de potasio, que no es compatible con el fosfato de amonio. Generalmente con sulfatos y con fosfatos no es conveniente aplicar calcio por la generación o porque la reacción química que se produce genera un producto que es insoluble. Entonces, como veíamos anteriormente, vamos a generar problemas en nuestro sistema de riego y en la eficiencia de la aplicación de los fertilizantes. Es por eso que generalmente se realizan dos tipos o se hace la preparación de fertilizantes en dos tanques. En uno aplicando nitratos y cloruros principalmente, y en el otro aplicando sulfatos y fosfatos principalmente. Esto digamos que
nos garantiza que no va a haber interferencia o que no va a haber problemas de incompatibilidad entre los fertilizantes, y podemos garantizar la aplicación de la fertilización completa que necesita una planta. Otra de las características importantes que nosotros debemos tener en cuenta es el índice de salinidad. Entonces, cuando estamos nosotros manejando cultivos en los cuales se les está aplicando fertilización constantemente por fertirriego, podemos llegar a generar una salinidad, o digamos unas condiciones de salinidad que pueden llegar a afectar fuertemente al cultivo. Entonces, digamos que aquí ya miramos otras características importantes. Entonces, no solamente la compatibilidad o digamos que la solubilidad que pueda tener el producto, sino que también estos productos, al utilizarlos de manera constante, nos van a generar esto que vemos en la gráfica. Entonces, acá observamos cómo es la distribución de sales cuando se hace una aplicación constante de unas fórmulas de fertirriego. Entonces hablamos que en la parte superior se presenta, y generalmente cuando tenemos problemas de salinidad revisamos el cultivo y en la parte superior vemos una costra de sal. Esto ya es una barrera que nos va a interferir con el desarrollo del cultivo. Pero no solamente en la parte superior, sino que también observamos que en la parte inferior, por la forma en que se comporta el bulbo de humedad, va a haber una acumulación extremadamente alta de sales. Esto se convierte en una barrera para el desarrollo radicular de las plantas. Entonces, esta barrera que nos genera, digamos que problemas para que los vellos absorbentes sigan explorando el suelo, tenemos que manejarla. Entonces, por eso es que Ingeplan ha realizado, digamos que la invención de estos dos productos, Transferumic y Transferionic. Observamos que la aplicación de ácidos úmicos favorece bastante a poder superar este problema de sales. ¿Por qué? Acá en esta figura que les estoy mostrando, observamos cómo los nutrientes son desplazados cuando hay una alta acumulación de sales. Esto no solamente nos va a generar problemas, por lo menos acá hablamos de sodio, no solamente nos va a generar problemas en la parte química, sino que también la alta acumulación de sodio nos va a generar problemas en la parte física del suelo, que es aún más problemática, y es a lo que no debemos llegar. Por eso es que debemos realizar manejos correctivos con la aplicación de ácidos húmicos, con el objetivo de poder lavar estas sales y con el objetivo de aumentar esta capacidad de intercambio catiónico en el suelo, y por lo tanto generar una mayor disponibilidad nutrimental para la planta. Otra de las cosas que nosotros debemos tener en cuenta es que esa conductividad eléctrica, la conductividad eléctrica es la medición de la cantidad de sales disueltas en el agua, en la solución y en el suelo. Entonces, esa conductividad eléctrica no solamente depende del catión, entonces como veíamos, no solamente depende del sodio, sino que depende de la fuente de fertilizante que nosotros estemos utilizando. Entonces, este es un ejemplo de qué sucede con la aplicación de las mismas partes por millón de sodio, pero con diferentes fuentes de fertilización. Entonces observamos por lo menos que la aplicación de cloruros de 4 produce una mayor conductividad eléctrica, o sea, una mayor posibilidad de salinización del suelo, que si utilizamos por lo menos un nitrato. Entonces hablamos por lo menos de nitrato. Entonces, esta es una de las cosas que nosotros debemos tener muy en cuenta cuando vamos a hacer la elección de nuestro fertilizante, o sea, qué tipo de sal, qué tipo de materia prima es la que se está utilizando para los productos. Ya habíamos hablado de la solubilidad, pero entonces, ¿qué pasa? Existen también otras condiciones
que afectan la solubilidad. Entonces quería mostrarles este cuadro en donde según la temperatura va disminuyendo la solubilidad del producto. Tengamos en cuenta que también existen fertilizantes que por su reacción endotérmica pueden generar una disminución en la temperatura en la mezcla y por lo tanto disminuir asimismo la solubilidad de algunos productos. Entonces, por lo menos es el caso de la urea, que la urea produce una reacción endotérmica y disminuye la solubilidad de otros productos. Entonces debemos tener en cuenta no solamente cuando revisamos nuestra mezcla, no solamente la conductividad eléctrica, no solamente el pH, sino también la temperatura, para no generar precipitaciones y sobre todo cuando estamos haciendo estas mezclas, como veíamos en el tanque A y en el tanque B. Cuando estamos haciendo estas mezclas es importante que nosotros mantengamos unas temperaturas adecuadas para garantizar la solubilidad de los productos. Pasamos ahora a un tema importante que también debemos tener en cuenta y es la calidad del agua del riego. La calidad del agua del riego, digamos que para fertilización se cataloga en una escala que tiene diferentes grados. Entonces hablamos de un agua blanda, de un agua semidura, de un agua dura y de un agua muy dura. Y acá tenemos diferentes manejos en los cuales deberíamos pues realizar para no restringir la aplicación de mezclas a la planta. Entonces hablamos de aguas blandas de 0 a 120 partes por millón de carbonato de calcio, de aguas semiduras de 120 a 180, aguas duras de 180 a 250 y aguas muy duras por encima de 250 partes por millón. Dentro de los manejos que nosotros debemos hacer es realizar o garantizar el uso de productos que acidulen la mezcla, que acidifiquen la mezcla, ¿sí? Que nos mantengan un rango de pH adecuado, un rango entre 6 a 7.5 para aplicación por fertirriego. Entonces garantizando un adecuado comportamiento de los fertilizantes que estamos aplicando. Entonces, por lo menos acá miramos también qué tipo de fertilizantes son los que debemos manejar para aguas, desde aguas semiduras. Entonces, preferir fertilizantes de reacción ácida en mezcla con los de reacción neutra y alcalina en mezcla. Para aguas un poco más duras, principalmente fertilizantes de reacción ácida en mezcla con fertilizantes de reacción neutra. Acá ya tenemos una restricción para el uso de fertilizantes de reacción alcalina. Podemos ver por lo menos un fertilizante de reacción alcalina como el sulfato de potasio, como el cloruro de calcio y como la urea. Y miramos que para aguas muy duras, principalmente fertilizantes de reacción ácida con fertilizantes de mezcla de reacción neutra. Entonces la importancia de que nosotros, dependiendo de nuestra agua, también miremos qué tipo de fertilizantes son los que vamos a aplicar. Otra de las condiciones importantes, como les decía, es el pH de la solución y el pH del suelo. Entonces, como vemos, la mayoría de la mejor disponibilidad de la mayoría de los nutrientes la tenemos entre un pH de 5.5 a 7, ¿sí? Donde garantizamos que la eficiencia de los fertilizantes que estamos aplicando va a llegar directamente a la planta, ¿sí? Que si de pronto manejamos otros pH diferentes. Entonces acá hay fertilizantes que sí son mucho más eficientes a otros pHs, pero hay otros fertilizantes que definitivamente a esos pHs no van a tener un adecuado comportamiento. Entonces importante que manejemos pHs entre 5.5 y 7 de la mezcla de la solución nutritiva. Otro de los aspectos importantes a tener en cuenta son los sinergismos y antagonismos que se pueden presentar en las plantas, en la solución nutritiva. Entonces hablamos de sinergismos con cationes y aniones que se ayudan mutuamente para entrar a las plantas
Y hablamos de antagonismos, catión-anión, catión-catión y anión-anión. Cuando hablamos de catión-anión, hablamos de antagonismos que producen precipitados insolubles. Entonces, como hablamos anteriormente, cuando se hace una aplicación de un calcio con un fosfato, se generan fosfatos de calcio que son insolubles, sulfatos de calcio, sulfatos de magnesio, que pueden generar fosfatos de zinc, que pueden generar problemas de solubilidad. Cuando hablamos de un antagonismo catión-catión, entonces hablamos de una competencia por el ingreso a la planta. Entonces hablamos de potasio, calcio, hablamos de sodio, magnesio, hablamos de amonio, potasio. Estos, digamos que para este tema es necesario que nosotros, pues con la asesoría de un ingeniero agrónomo, revisemos cómo están nuestros balances en mezcla, para no generar una competencia, para no generar problemas de la toma de un nutriente por excesos de aplicación de otro nutriente. Y la antagonismo, cuando hablamos de un anión-anión, es de la misma manera. Aniones que compiten entre sí para entrar a la planta. Entonces es indispensable que nosotros revisemos nuestras fórmulas de fertirriego y revisemos los balances que estamos haciendo. Igual las relaciones que se están generando en el suelo, la relación calcio-magnesio, la relación calcio-magnesio-potasio. Es importante que nosotros mantengamos esas relaciones si no queremos tener deficiencias visibles de nutrientes en la planta. ¿Cómo se construye una solución nutritiva? Entonces, digamos que hay dos maneras en que podemos construir una solución nutritiva. Entonces, la inicial es considerando el suelo. Entonces, son métodos basados en rendimiento estimado de la fruta, sostenimiento de la fertilidad. Métodos basados en la extracción diaria, etapas fenológicas y producción de materia seca, absorción y extracción. Entonces, muy importante que tengamos en cuenta, como les decía al comienzo, el uso de herramientas como lo son las curvas de absorción de nutrientes, que nos van a permitir una aplicación mucho más eficiente dependiendo de la etapa fenológica en la que esté nuestro cultivo. Otro tema muy importante que nosotros debemos tener en cuenta es que no es concentración, ¿sí? La concentración de la solución madre puede ser variable, pero lo que nosotros debemos garantizar son aportes a las plantas. Entonces, digamos, un aporte diario, un aporte semanal, mensual o anual, ¿sí?, de el nutriente que nosotros estamos utilizando. Por lo menos para el cultivo de fresa aproximadamente estamos haciendo unos aportes de 450 kilos año de potasio. Entonces, con base en eso, nosotros vamos a fraccionar ese aporte en las diferentes etapas fenológicas para así sacar el mayor provecho y pues para mandar o aplicar este fertilizante en los momentos de máxima demanda. Y también tenemos pues cuando utilizamos o cuando estamos trabajando en sustratos o suelos con capacidad de intercambio catiónico muy baja. Acá hablamos también de sistemas hidropónicos, entonces es importantísimo que nosotros realicemos una solución estándar y la vayamos ajustando con base en el crecimiento o el comportamiento de la planta. Entonces eso es indispensable para que nosotros lleguemos a tener unos resultados digamos adecuados de lo que esperamos con la nutrición. Y importantísimo mantener las relaciones iónicas, sobre todo si estamos hablando de de cultivos hidropónicos, de cultivos con sustratos inertes, porque pues digamos un desbalance se va a notar mucho más fácil cuando se está trabajando en este tipo de sustratos. Entonces acá tenemos un ejemplo de cómo se puede realizar un plan de fertilización. Entonces tenemos una necesidad total de fertilización del cultivo y lo vamos a aplicar por fertirriego, ¿sí? Sin embargo, esta aplicación no se hace de una sola
vez, sino que se va a fraccionar en las diferentes etapas fenológicas que tiene el cultivo. Entonces hablamos de este cultivo que su inicio va desde la semana 1 a la semana 6. Entonces una etapa de máxima división celular en donde estamos enfocados en la generación radicular y donde debemos tener en cuenta unos porcentajes de aplicación de algunos nutrientes. Pasamos a una etapa de formación, de floración y formación del fruto, que va desde la semana 7 a la semana 10, con otros requerimientos diferentes a los iniciales. Luego a una etapa de formación de fruto e inicio de cosecha. Y finalmente una etapa de cosecha. Hablemos acá, puede llegar un pico de cosecha. En esta etapa, por lo menos para este ejemplo, observamos que aproximadamente desde la semana 15 hasta la semana 22 tenemos una máxima demanda de nutrientes, ¿sí? Pero de manera balanceada. Es importante que tengamos en cuenta que en esta etapa, precisamente como la planta está manteniendo una producción alta, no debemos balancear de manera adecuada los fertilizantes. He escuchado a muchos agricultores que se enfocan más en estas etapas de producción en elementos como potasio, como magnesio, como calcio, pero no debemos descuidar el aporte de nitrógeno, de fósforo, de micronutrientes que son balanceados. Finalmente, nosotros pues debemos revisar o debemos entender que un sistema de fertilización por fertirriego es un conjunto, es un, es un conjunto que se va alimentando de todas las etapas que nosotros vamos haciendo. Entonces, partimos de unas fuentes fertilizantes y de un agua del riego para crear una solución madre de fertilizante. Esta solución madre de fertilizante nosotros la aplicamos al suelo y se genera una solución nutritiva. Esta solución nutritiva es la que va a tomar la planta. Acá nosotros tenemos que estar realizando mediciones, determinación de elementos, o sea, qué concentración de elementos en el suelo y qué relaciones hay, qué pH y qué conductividad eléctrica se está manejando. Un lixiviado, ¿sí? Una solución de drenaje. ¿Qué estamos obteniendo en este drenaje? Si efectivamente este sustrato o este suelo nos está generando esa capacidad de intercambio catiónico que nosotros requerimos. Y finalmente de la planta realizar análisis foliares, ¿sí? ¿Qué sucede? El objetivo de esto es asociar lo que pasa acá y los resultados que salen acá con el objetivo de realizar correcciones e ir perfeccionando nuestra solución fertilizante. Esto es, digamos que un ciclo dinámico porque existen condiciones ambientales que nos van a hacer, digamos que cambiar o que nos van a generar diferentes resultados. Entonces por eso es importante que esto lo estemos haciendo con una periodicidad, con el objetivo de favorecer o digamos de revisar qué tan eficiente está siendo nuestra solución madre, qué tan eficiente está siendo nuestra elección de fertilizantes y qué tan eficiente está siendo nuestra agua de riego si tenemos que hacer correcciones. Bueno, esto es una experiencia que les quiero compartir. Esto es un trabajo que se realizó desde el Departamento de Investigación de Ingeplan, en donde revisamos el efecto de la fertilización edáfica versus una fertilización edáfica más fertirriego en la producción de gulupa. Entonces, bueno, este trabajo se realizó en el corregimiento de La Victoria, municipio del Colegio, en plantas de gulupa. Se realizaron 2 tratamientos, uno con la aplicación del 100% de la fertilización edáfica y otro con la aplicación 70% edáfica y 30% fertirriego. El trabajo se montó de esta manera, como vemos, había un bloque A y un bloque B y se alternaron los tratamientos.
con el objetivo pues de hacerlo un poco más de evitar dejar solamente de evitar errores por aplicar solamente un tratamiento en un bloque o en el otro bloque. Se realizaron mediciones de índice diferenciado, índice normalizado de diferencia vegetativa, que este índice lo que nos da es qué tan eficiente está o qué tan saludable está la planta, qué condiciones le están generando a la planta, digamos que estrés. Esto es un dato que correlacionándolo con otros nos puede dar un indicio de que también está el cultivo, y pues por lo tanto podemos revisarlo con datos de producción. Podemos tener unos datos estimados de NDVI en los cuales deberíamos tener nuestra planta para tener una adecuada producción. Entonces, en cuanto al índice de verdor, observamos que a través del tiempo no hubo diferencias significativas en cuanto a la actividad fotosintética de la planta. Sin embargo, pues observamos acá unas pequeñas diferencias, sin embargo no fueron significativas. El promedio del cultivo de Gulupa estuvo en .88, perdón. Entonces, digamos que esto es un muy buen rango, un muy buen dato de condición fotosintética de la planta. Sin embargo, ya en producción observamos diferentes resultados. Entonces observamos que el peso para un fruto de Gulupa con el tratamiento 70%, edáfico 30%, fertirriego, presentó mejores comportamientos en cuanto a llenado, en cuanto a peso más específicamente. Ahorita vamos a observar por qué en llenado, frente al tratamiento de solamente 100% edáfico. Es importante que tengamos en cuenta que una de las características del sistema de fertirriego es que podemos ajustar la fertilización dependiendo de las etapas fenológicas y de las necesidades que nosotros veamos en el cultivo. Entonces acá se pueden ver los resultados de esas aplicaciones específicas. En cuanto a la materia seca del total del fruto, no existieron diferencias significativas. Pero como observamos que hubo un mayor peso por fruto, entonces es mucho más rendidor o mucho más productivo. Entonces, para obtener 1 kilo de fruta con el tratamiento 70-30 necesitábamos de 14 frutas. Para el tratamiento 100% necesitábamos 15.3 frutas. Entonces ya vemos unas diferencias importantes. Acá se ven pequeñas porque estamos hablando de un fruto, pero ya empezamos a ver unas diferencias importantes cuando los llevamos a gran escala. Otro de los aspectos o otro de los resultados que fueron determinantes en este ensayo es la comparación de la masa seca, o sea, la acumulación de fotoasimilados en el fruto, pero en el fruto dividido por sus partes. Entonces hablamos de las líneas azules como el fruto, como la cáscara del fruto, y hablamos de las líneas rojas como la pulpa del fruto. Entonces, ¿qué observamos? Para los tratamientos 70-30, a los 133 días después de trasplante, obtuvimos 25.8% de acumulación, o sea, de materia seca, en el tratamiento 70-30 frente a un 22.7%. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que fue mucho más eficiente la planta traslocando fotoasimilados desde sus órganos fuentes hacia sus órganos vertederos. ¿Sí? El objetivo era aumentar el porcentaje de masa seca o la traslocación en la pulpa. Entonces vemos acá que efectivamente hubo una mayor traslocación a la pulpa. Y observamos acá en los gráficos cómo fue el comportamiento a través del tiempo, ¿sí? Del porcentaje de materia seca en cáscara y el porcentaje de materia seca en pulpa. Entonces vemos que iniciamos desde un punto donde no habían diferencias significativas y a través
que fue aumentando el tiempo, hubo una mayor traslocación de fotoasimilados hacia la pulpa. Esto nos evidencia o nos deja ver una mayor eficiencia en las aplicaciones. Entonces esto a mí me dice que la fertilización fraccionada o más específica en determinado momento efectivamente nos va a dar respuestas fisiológicamente hablando de la planta. En cuanto al número de frutos por planta, entonces otro de los aspectos importantes a tener en cuenta es que en la planta de gulupa existe un tallo principal y un tallo secundario. Esos tallos secundarios son los que se conocen como látigos. Entonces observamos que para el tratamiento del 100%, ¿sí? Existieron 73 frutos en el tallo principal, ¿sí? Y 56 frutos en los tallos secundarios. Perdón. Y para el tratamiento 70-30 obtuvimos 71 frutos en el tallo principal y 63 frutos en el tallo secundario. Esto nos indica que hubo una mejor distribución para el tratamiento 70-30 de los frutos en la planta. Y tenemos este dato de peso de fruto por planta. Entonces vemos que hay unas diferencias significativas, pues precisamente por esa eficiencia de traslocación, entonces entre el tratamiento 70-30 y el tratamiento de 100%. Entonces, por lo menos para el tratamiento del 100%, el tallo principal tuvo 0.58 kilogramos frente al tratamiento 70-30 que tuvo 0.59 kilogramos en el tallo principal. Entonces muy similar estos valores en el tallo principal, pero en los látigos vemos que existen diferencias importantes en cuanto a la acumulación de materia seca. O sea, la planta fue mucho más eficiente traslocando desde las hojas hasta esos tallos secundarios, con 3.17 frente a 2.24. Es acá donde vemos la diferencia significativa en la traslocación de fotoasimilados hacia esas partes más lejanas del cultivo. Las consideraciones finales, pues la proporción de la fertilización 70-30 se mostró como el tratamiento más recomendado bajo las condiciones del presente estudio. Es importante que nosotros, como revisábamos al comienzo, tengamos en cuenta las condiciones medioambientales específicas del lugar en donde vamos a realizar o en donde vamos a instalar nuestro sistema de fertirriego. La proporción adecuada de fertilización edáfica fertirriego podrá variar en función de la oferta edafoclimática de la zona y del nivel tecnológico del sistema productivo. Ese es otro tema que nosotros debemos tener en cuenta. No simplemente, o sea, lo que hablamos al comienzo, no simplemente el aporte balanceado de nutrientes, sino también qué sistema de fertirriego es el que nosotros estamos utilizando, qué nivel tecnológico es el que tenemos, precisamente para garantizar una aplicación mucho más uniforme y mucho más balanceada. Bueno, esto era lo que pues tenía para hablarles el día de hoy. Les agradezco por su atención y pues quedan cordialmente invitados para la siguiente conferencia que se va a realizar. Muchas gracias y bendiciones para todos.